En este video vamos a analizar el comparador con histéresis implementado utilizando amplificadores operacionales. Observamos que este circuito tiene una realimentación positiva, por lo tanto no cumple el concepto de corto virtual. Asimismo, recordamos que las corrientes en las entradas del operacional son aproximadamente 0. Vamos a definir la tensión diferencial de entrada del operacional como VA. Asimismo, observamos que este circuito está estimulado por una fuente de entrada VI. Debido a que este circuito tiene realimentación positiva, el operacional está siempre saturado. Es decir, si la tensión diferencial de entrada es positiva, eso implica que la tensión de salida será igual al voltaje de saturación positivo. Asimismo, si la tensión de entrada es negativa, entonces la tensión de salida será igual al voltaje de saturación negativo. Vamos a calcular ahora la tensión de entrada en función de los otros parámetros del circuito. Esa tensión de entrada del operacional VA es igual a la tensión que se cae en esta resistencia más la tensión de entrada del circuito. Es decir, es la tensión de este nodo con respecto a tierra, ya que la entrada inversora del operacional está conectada a tierra. Con lo cual tenemos que la tensión VA será igual a la tensión en esta resistencia, que es igual al divisor de tensión de la tensión aplicada a estas dos resistencias. Y la tensión aplicada a estas dos resistencias es la tensión de salida menos la tensión de entrada. Y a esa tensión, esa resistencia, le debemos sumar la tensión de entrada del circuito para obtener la tensión VA. Vamos a desarrollar ahora esta ecuación. Esta ecuación nos expresa la tensión diferencial de entrada del operacional en función de la tensión de salida del operacional, el factor N que nos relaciona las dos resistencias del circuito y la tensión de entrada del circuito. Debido a que el operacional está realimentado positivamente, la tensión de salida solo tiene dos posibles condiciones: menos voltaje de saturación y voltaje de saturación para cada una de estas condiciones de la tensión diferencial de entrada. Reemplacemos ahora esta inecuación con esta expresión de VA y tenemos que eso nos da que la tensión de salida, que para este caso es menos voltaje de saturación sobre N más 1 más la tensión de entrada de N sobre N más 1 debe ser menor a 0. Vamos a elaborar un poco esta ecuación. Con lo cual obtenemos la condición que se debe cumplir para que este operacional tenga una tensión de salida igual a menos voltaje de saturación, la cual corresponde a que la tensión de entrada esté por debajo de un límite. Vamos a realizar lo mismo con la otra condición. Con lo cual obtenemos esta expresión. Es decir, para que la tensión de salida del operacional sea voltaje de saturación positivo, se tiene que cumplir que la tensión de entrada sea mayor a este límite que tenemos aquí. Vamos a analizar ahora cómo ocurre la transición de un estado a otro y viceversa. Observemos que, por ejemplo, para estar en voltaje de saturación negativo, requerimos cumplir esta condición en la tensión de entrada. Es decir, en el instante en que esta tensión se haga igual a este límite, ya no se cumplirá esta condición y por lo tanto deberemos pasar a voltaje de saturación positivo. Es decir, el cambio de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo ocurre cuando la tensión de entrada es igual a menos voltaje de saturación sobre N. Algo similar ocurre en el cambio desde esta condición hacia esta. Sabemos que para estar en voltaje de saturación positivo se requiere que la tensión de entrada sea mayor a este límite. Es decir, justo cuando la tensión de entrada sea igual a este límite ya no se cumplirá esta condición y por lo tanto pasaremos a voltaje de saturación negativo. Es decir, esto ocurrirá cuando esta tensión es igual a menos voltaje de saturación positivo sobre N. Y aquí es donde observamos la condición de histéresis de este circuito, ya que para pasar de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo ocurre cuando la tensión de entrada pasa por este límite, pero la transición de voltaje de saturación positivo a voltaje de saturación negativo ocurre cuando la tensión de entrada pasa por otro límite diferente, que es este. Vamos a ponerle un par de nombres a esos límites. Vamos a ponerle los nombres de límite superior y límite inferior. Observamos que este es positivo, este es negativo, por lo tanto se lo llamaremos el límite superior
o BUT, y a este lo llamaremos el límite inferior o BLT. Es decir, BUT y BLT. Vamos a realizar ahora una simulación de este circuito para verificar su comportamiento. Vamos a considerar que iniciamos con una tensión de entrada mayor a BUT, es decir, al límite superior del circuito, y que la tensión de salida está en voltaje de saturación positivo. Sabemos que nos mantendremos en esa condición de voltaje de salida igual a voltaje de saturación positivo siempre y cuando la tensión de entrada sea mayor a BLT. Es decir, si nos mantenemos con una tensión superior a BUT, igual estaremos cumpliendo esta condición. Ahora, empezamos a decrementar la tensión de entrada y aún cuando pasamos por BUT no hay ningún cambio en el circuito ya que esta condición se sigue manteniendo. La única condición que hará que pasemos a tensión de salida igual a voltaje de saturación negativo es que BI sea igual a BLT. Entonces aquí no hay ningún cambio. Aun cuando pasamos por el valor de 0 en la tensión de entrada no hay ningún cambio porque seguimos manteniendo esta condición. El cambio ocurre cuando pasamos por BLT, porque incumplimos esta condición y de hecho tenemos la condición de transición hacia voltaje de saturación negativo. Es decir, en esta condición tendremos que la tensión de salida ahora pasa a voltaje de saturación negativo y ya estamos en esta zona de operación. Y nos mantendremos en esta zona siempre y cuando la tensión de entrada sea menor a BUT, es decir, menor a este límite superior. Por lo tanto, si continuamos decrementando la tensión de entrada no habrá ningún cambio. Si regresamos y pasamos por BLT no habrá ningún cambio porque igual seguimos siendo menor a BUT y la única condición que hará que pasemos de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo será que la tensión sea igual a BUT. Es decir, aquí no hay ningún cambio. Aun cuando pasamos por 0 no existe ningún cambio, pero cuando llegamos al valor de tensión de entrada igual a BUT, en esta condición sí tendremos el cambio de voltaje de saturación negativa a voltaje de saturación positivo. E igual, si seguimos incrementando o volvemos a pasar por BUT, no habrá ningún cambio porque seguiremos cumpliendo esta condición. Por lo tanto, las únicas condiciones que nos generan cambios entre voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo es cuando la tensión de entrada toca BLT para pasar de voltaje de saturación positivo a negativo y cuando la tensión de entrada toca BUT para pasar de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo. Vamos ahora a analizar el comportamiento del circuito en un plano de fase. Un plano de fase esencialmente nos describe el comportamiento de la variable de salida del circuito con respecto a la variable de entrada. En nuestro caso es la tensión de salida del circuito con respecto a la tensión de entrada. He dibujado aquí unos límites. La tensión de salida sabemos que puede tener valores iguales a voltaje de saturación positivo o a voltaje de saturación negativo. Y sabemos que la tensión de entrada es la que genera el cambio en el comportamiento del circuito dependiendo de su transición por el voltaje límite inferior BLT o por el voltaje límite superior BUT. Vamos a iniciar desde el punto 1 que corresponde al punto de arranque. Luego vamos a analizar su comportamiento al pasar por el punto 2 que es la transición por BLT. Vamos a llegar hasta un punto 3 que es cuando volvemos a incrementar la tensión de entrada, luego pasará por un punto 4 para luego finalmente volver otra vez a un punto 1 que corresponde a una tensión de entrada mayor a BUT y una tensión de salida igual a voltaje de saturación positivo. Entonces iniciamos desde el punto 1 que corresponde a una tensión de entrada mayor a BUT y una tensión de salida igual a voltaje de saturación positivo, es decir, este es el punto 1 en el plano de fase. Lo que hicimos en la simulación temporal fue empezar a reducir la tensión de entrada, que es lo que vamos a ver aquí. Empezamos a reducir la tensión de entrada y observamos que al cruzarnos por BUT no hay ningún cambio en la tensión de salida. Esta sigue siendo voltaje de saturación positivo, es decir, seguimos por este camino que tenemos aquí. No importa que pasamos por 0, aún así la tensión de salida sigue siendo voltaje de saturación positivo. Pero cuando llegamos al voltaje límite inferior BLT, que corresponde en nuestra simulación al punto 2, ocurre el cambio en la tensión de salida, es decir, nuestro circuito toma esta trayectoria. Y luego si seguimos decrementando
la tensión de entrada, la tensión de salida sigue siendo igual a voltaje de saturación negativo hasta que llegamos al punto 3, que es la tensión de entrada más baja que hemos analizado. Vamos a analizar ahora la parte ascendente de la simulación, donde arrancamos del punto 3, es decir, iniciamos en este punto y empezamos a crecer la tensión de entrada. Y observamos que la tensión de salida es igual al voltaje de saturación negativo, es decir, iniciamos nuestra trayectoria en este sentido. Y pasamos por VLT, pero el circuito no hace ningún cambio en su tensión de salida, es decir, seguimos por esta trayectoria. Inclusive cruzamos el valor de 0 de la tensión de entrada y la tensión de salida sigue siendo voltaje de saturación negativa. Solamente ocurre el cambio cuando llegamos al punto 4, es decir, cuando se cruza ascendentemente VUT. Y en ese caso, sí pasamos al voltaje de saturación positivo para llegar nuevamente al punto 1 de la simulación. Aquí observamos la histeresis del circuito, porque para llegar del punto 1 al punto 3 se sigue una trayectoria, pero para llegar del punto 3 al punto 1 se sigue otra trayectoria diferente. Una medida importante en los comparadores con histeresis corresponde al ancho de la banda. Ese ancho de la banda se calcula simplemente restando los valores de voltaje superior límite y voltaje inferior límite, es decir, VUT menos VLT. Para nuestro caso vamos a desarrollar esa resta. Con lo cual obtenemos el valor del ancho de la banda en el comparador con histeresis. Para proveer una comparación con un comparador tradicional, vamos a realizar la simulación temporal de ese circuito. Sabemos que el comparador tradicional tiene una ley. Si su tensión de entrada es positiva, entonces su tensión de salida será positiva. Para nuestro caso, voltaje de saturación positiva. Y si su tensión de entrada es negativa, entonces su tensión de salida es negativa. En nuestro caso, voltaje de saturación negativo. Es decir, si iniciamos desde el mismo punto 1, considerando una tensión de salida igual a voltaje de saturación positivo, tendremos que, siempre y cuando esa tensión sea positiva, la tensión de salida será voltaje de saturación positivo. Cuando tengamos un cruce por 0, será esa la condición la que hará cambiar el voltaje de salida a voltaje de saturación negativo. Y siempre y cuando sea negativo, seguirá siendo la tensión de salida igual a voltaje de saturación negativo. Si llegamos al mismo punto 3 y volvemos a incrementar, seguiremos teniendo un voltaje de saturación negativo siempre y cuando la entrada sea negativa, y volveremos a tener un voltaje de saturación positivo cuando la tensión de entrada sea positiva. Si llevamos este comportamiento al plano de fase, observaremos que partimos del punto 1 y seguiremos en voltaje de saturación positivo siempre y cuando la entrada sea positiva. La transición entre voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo ocurre en 0, es decir, en esta condición que tenemos aquí, ocurrirá la transición de voltaje de saturación positiva a voltaje de saturación negativo, llegando hasta el punto 3. Y si nos regresamos del punto 3 al punto 1, seguiremos en tensión de saturación negativa para valores negativos, es decir, por esta misma trayectoria que tenemos aquí, la transición ocurrirá exactamente en el mismo valor, es decir, en tensión de entrada igual a 0, y llegaremos a tensión de saturación positiva siempre que la tensión de entrada sea positiva. Observamos que este circuito no tiene histeresis, lo cual genera diversos problemas en aplicaciones de control o protección. Vamos a realizar ahora la simulación de estos dos comparadores. Para ello, vamos a utilizar el modelo de amplificador operacional con realimentación positiva que desarrollamos en uno de los videos anteriores. En este caso, el amplificador operacional está polarizado con voltajes simétricos de 10 volts y menos 10 volts. Asimismo, el factor N del comparador con histeresis es igual a 5, con lo cual aquí tenemos el cálculo de VUT, el cual es igual a 2 volts, tenemos el cálculo de VLT, el cual es igual a menos 2 volts, y tenemos el cálculo del ancho de banda, el cual es igual a 4 volts. Asimismo, aquí tenemos el circuito del comparador tradicional.
Entonces procedemos a desarrollar la simulación. Observamos que esta simulación sigue los análisis realizados anteriormente, donde observamos que se parte de un punto 1 con una tensión de entrada mayor a VUT y empezamos a decrecer. Y al cruzar por VUT no hay ningún cambio en el circuito. El cambio en el circuito ocurre de voltaje de saturación positivo o voltaje de saturación negativo cuando se cruza descendentemente por VLT. Luego, cuando se cruza ascendentemente por VLT, no hay ningún cambio en el circuito. El cambio de menos voltaje de saturación a voltaje de saturación positivo ocurre cuando la tensión de entrada cruza por VUT ascendentemente. Es decir, observamos que la simulación se comporta de acuerdo a los análisis desarrollados anteriormente. Asimismo, podemos observar que el comparador tradicional genera una tensión de salida positiva siempre que la tensión de entrada sea positiva y una tensión de salida negativa siempre que la tensión de entrada sea negativa, lo cual nuevamente está acorde con los análisis desarrollados anteriormente. Vamos a ver ahora los planos de fase. Aquí observamos el plano de fase del comparador con histéresis, donde se visualiza las dos trayectorias desde el punto 1 hasta el punto 3 y desde el punto 3 hasta el punto 1. Observamos que al partir del punto 1 se sigue esta trayectoria pasando por el punto 2, es decir, pasando por VLT descendentemente hasta llegar al punto 3. Pero para llegar desde el punto 3 hasta el punto 1 se sigue esta trayectoria, la cual requiere pasar por VUT ascendentemente, es decir, el punto 4, hasta llegar al punto 1, donde observamos que, nuevamente, la simulación está acorde con los análisis teóricos. Aquí también observamos el plano de fase del comparador tradicional, donde podemos ver que no existe histéresis, ya que se sigue el mismo camino para ir y regresar entre el punto 1 y el punto 3. El comparador con histéresis se utiliza industrialmente en sistemas de control y sistemas de protección. Vamos a mirar ahora un ejemplo. Para este ejemplo consideramos una incubadora, donde se realiza un control de la temperatura dentro de un recinto generado por una fuente de calor. El comportamiento entre la temperatura y la corriente que se inyecta a la fuente de calor normalmente tiene un comportamiento igual a un sistema de primer orden. Para sistemas de bajo costo es posible utilizar un control basado en un comparador y un relé. Para este caso, cuando el relé se cierra, se genera una corriente por la fuente de calor igual a un valor máximo, ya que es no controlado, y cuando el relé se abre, la corriente por esa fuente de calor es cero. Para este ejemplo vamos a considerar que se compara la temperatura del recinto con un valor de referencia deseado, se pasa por un comparador, el cual actúa sobre el relé. Ese comparador tiene salidas voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo. Para este caso, un voltaje de saturación positivo será el relé, generando una corriente máxima en la fuente de calor, y el voltaje de saturación negativo abrirá el relé, generando una corriente de cero en la fuente de calor. Ahora vamos a ver la simulación en PESIM de este sistema. Aquí podemos observar el sistema implementado en PESIM. En este caso tenemos un restador implementado con amplificadores operacionales, el cual compara la temperatura de referencia con la temperatura generada por la planta. Asimismo tenemos un comparador con histéresis implementado con amplificadores operacionales, tenemos la simulación del relé y la conexión AC que genera la corriente para la operación de la planta. En este caso deseamos que la temperatura de la planta sea igual a la referencia con un error de más o menos 1 grado centígrado. Por lo tanto, el error entre la temperatura deseada y la temperatura generada debe estar en el rango entre +1 y -1. Por lo tanto, diseñamos un comparador con histéresis que tenga valores VLT igual a -1 y VUT igual a 1. Eso nos genera un valor n igual a 10. Vamos a observar ahora la simulación. Vemos que efectivamente al inicio la temperatura es 0 y la referencia en este caso son 35 grados centígrados, lo que nos genera un error de 35. Entonces eso hace que el comparador con histéresis conecte el switch para proveerle corriente a la planta. De esa manera la temperatura empieza a incrementarse, lo que hace que el error empiece a decrementarse hasta llegar al valor deseado. Y en ese valor el comparador con histéresis empieza a apagar,
y a encender sucesivamente la fuente de calor a través del relé, de forma que el error siempre está confinado entre más o menos 1, lo que hace que la temperatura de la planta esté alrededor de la temperatura deseada con un error de más o menos 1 grado centígrado. Esto lo podemos verificar en el plano de fase del circuito, donde observamos que efectivamente al inicio el error es igual a 35 grados centígrados, pero cuando empieza a operar el sistema, el comparador hace que el error de la temperatura llegue cercano a 0 y se quede oscilando alrededor de -1 grado y 1 grado, es decir, la operación deseada del sistema.